Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Olga Natalia Iglesias González, comunicadora social y periodista de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de noveno semestre. Esta investigación se titula Argentina, el manifiesto liminar y la noche de los lápices, una lucha que continúa en tiempos de Macri. Esta investigación se realizó para el capítulo 4 de la serie temática En Marcha, la historia de los movimientos estudiantiles del semillero El vuelo del colibrí, un semillero de investigación, producción y realización radiofónica a cargo del profesor Fernando Gutiérrez. Introducción. La serie temática En Marcha, movimientos estudiantiles fue diseñada en el año 2016 por Daniela Coronado y Yolima Cruz, con el fin de investigar lo que han sido los movimientos estudiantiles, dejando una importante huella en la historia. Ellas realizan una propuesta creativa para contar desde el punto de vista de los estudiantes, explicando cómo ellos son un movimiento social importante para ir rompiendo costumbres y desacomodando a los gobiernos de turno. En cuanto al capítulo de Argentina, se planteó en un primer momento que el punto de partida fuera el manifiesto liminar, que surgió luego de la reforma universitaria de 1918. El capítulo inició con la investigación realizada por Tatiana Fernández y Stephanie Fontecha, se desarrolló en conjunto con el capítulo de Colombia. Planteamiento. La pregunta de investigación es, ¿de qué manera se involucraron los movimientos estudiantiles como agentes de cambio a lo largo de la historia en Argentina? Objetivos. El objetivo general es, se pretende investigar y entender de qué manera se dieron los movimientos estudiantiles a lo largo de la historia en Argentina en consonancia con la propuesta planteada en el diseño de la serie temática. En cuanto a los objetivos específicos se plantearon. Primero, realizar un recorrido por la historia y los contextos de Argentina en los que estuvieron involucrados los movimientos estudiantiles. Segundo, analizar la información bajo los parámetros definidos en el diseño de la serie temática, los cuales se abordan de la siguiente manera. Movimientos estudiantiles, acciones colectivas, la lucha del movimiento estudiantil y el contexto ideológico social. Por último, se planteó construir la estructura narrativa para la producción del producto sonoro final en conjunto con los demás capítulos de la serie. Metodología. Esta investigación se trabaja con la metodología cualitativa y descriptiva, o pues es una investigación cualitativa y descriptiva, ya que pretende abordar y entender tanto los contextos como los hechos que involucraron a los movimientos estudiantiles en la historia de Argentina. Para obtener la información necesaria, se realizaron 4 fases durante la investigación. La primera consistió en la revisión bibliográfica y documental, la cual se realizó a través de la herramienta de las fichas de lectura de investigación, que permiten pues desarrollar varias lecturas y documentos que aportan a la investigación y en profundidad a cada uno de los hechos. La segunda fase consistió en el análisis de información que se realizó a través de la herramienta de la matriz, en la cual se organizó la información y que pues permite además profundizar en algunos detalles, ya que se divide en 4 partes que se plantearon en los objetivos que anteriormente nombré y que son los movimientos estudiantiles, las acciones colectivas, la lucha del movimiento estudiantil y el contexto ideológico social. Además de esto, en esta fase también se realizó una entrevista semiestructurada con un experto, pues en este caso con una experta que nos pudo hablar mucho más de algunos hechos y aclarar algunos temas. Y también se utilizó una línea del tiempo que permitió organizar la información y pues cada uno de los hechos que habíamos recolectado de manera cronológica. También se realizó, pues, la tercera fase es la investigación creativa, en donde se utilizó la herramienta del taller creativo y este permitió generar una estructura narrativa para la posterior construcción del libreto del capítulo. Y por último, la cuarta fase se trata de la producción sonora del capítulo, pues también en conjunto con los demás capítulos de la serie temática. Recorrido histórico. Para abordar cada uno de los hechos decidimos construir este recorrido histórico
que inicia por el Manifiesto Liminar, que surgió a partir de la reforma universitaria en 1918, o lo que se conoce también como el movimiento, pues el primer movimiento del Cordobazo. Uno de los hechos más importantes de este capítulo es precisamente este. El manifiesto liminar, digamos que es un documento en el cual se detallan las reformas a la educación conseguidas por los estudiantes, que incluye principalmente que la universidad se integre con la sociedad, logrando que la investigación sea una función universitaria y genere un compromiso con la sociedad, además de alcanzar la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil y la libertad de cátedra docente, ya que la educación antes de esta reforma funcionaba con dinámicas heredadas de los tiempos de la colonia. El segundo hecho que ubicamos en este recorrido histórico se trata de la Gimnasia Rebelde de 1958, en la que estudiantes de secundaria se opusieron a que las universidades privadas otorgaran títulos que habilitaran el ejercicio profesional. Esto, pues, luego de que el presidente Arturo Frondizi impulsara el reglamento que permitiría a las universidades particulares expedir estos títulos, lo que generaría pues una competencia con la universidad pública. Los estudiantes incluso se tomaron diferentes aulas y se manifestaron en las calles, aunque se dieron estas manifestaciones, la ley de igual manera se implementó, y la primera institución en poner en marcha esta ley fue la Universidad Católica de Buenos Aires. Más adelante se aborda el tema de, pues más adelante ubicamos la Noche de los Bastones Largos de 1966, ya que los movimientos estudiantiles en Argentina no solo estaban conformados por estudiantes, sino que en varios de los hechos en los que se manifestaban contaban con la compañía de algunos otros movimientos e incluso de directivos y docentes, como ocurrió en este hecho, que se dio específicamente el 26 de julio de 1966, en donde en contra de una ley propuesta por el presidente Onganía, que pues permitiría suprimir la autonomía universitaria y el cogobierno, derechos conseguidos en la reforma universitaria de 1918. Por esto, en conjunto, estudiantes, directivos y docentes se tomaron varias facultades de la Universidad de Buenos Aires, y posteriormente, de manera violenta, la policía irrumpe en la universidad, golpea a muchos de los que allí se encontraban para luego sacarlos de la universidad y llevarlos a unos camiones en donde estuvieron retenidos por algunas horas sin explicación de por qué se daba esta detención. Este hecho tuvo como consecuencia que muchos de los mejores académicos, incluso profesionales del país, decidieran o pues tomaran la decisión de renunciar y exiliarse para ejercer sus profesiones en otros países, lo que significó una gran pérdida para el desarrollo académico y profesional de Argentina. Luego ubicamos la Noche de los Lápices, de 1976, ya que una de las luchas que han tenido los movimientos estudiantiles ha sido en contra de las dictaduras, donde se destacan hechos de represión y violencia muy conocidos, como lo es precisamente la Noche de los Lápices, en la cual varios estudiantes de secundaria, quienes participaron en la lucha por el boleto estudiantil, que permitió que los estudiantes lograran tomar el transporte de manera gratuita para llegar a sus lugares de estudio. Este hecho se dio en la noche del 16 de septiembre de 1976, en la que varios estudiantes fueron secuestrados, desaparecidos y posteriormente asesinados. Muchos de ellos hacían parte de la Unión de Estudiantes Secundarios, o también conocida como la UES, un importante movimiento estudiantil que incluso aún hoy en día continúa vigente. Ligado a este hecho, ubicamos también las Madres de la Plaza de Mayo, ya que luego no solo de este hecho en específico, sino de muchos otros actos de violencia por parte de la dictadura, aparece este movimiento en reivindicación de lo ocurrido, y pues que tiene como lugar principal o como lugar de manifestación y de reunión
la Plaza de Mayo. Por esto reciben ese nombre. Y pues que continúa también incluso hoy vigente con las abuelas de la Plaza de Mayo. Por último, ubicamos a los movimientos estudiantiles recientemente. Nos centramos en 2 años específicamente, en el 2016 y en el 2018. Iniciando por el año 2016, en donde los estudiantes estuvieron presentes con una gran manifestación a favor de la educación y también en oposición al gobierno de Macri, por lo que salieron los estudiantes a las calles también para conmemorar lo ocurrido en la noche de los lápices y luchar contra el gobierno. Más recientemente, en el año 2018, los movimientos estudiantiles se oponían de nuevo al gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que pretendía reducir el presupuesto para el pago de los docentes, que iniciaría con dar reversa a muchos de los derechos obtenidos a lo largo de la historia, y casi al cumplir 100 años de la reforma universitaria de 1918, por lo que unidos docentes y estudiantes salieron a las calles en defensa de la educación pública. Fundamentación. Para apoyar este recorrido histórico se revisaron diferentes autores. Algunos de ellos son Pablo Riesnik, quien en uno de sus textos habla respecto al tema de la reforma universitaria de 1918 y de cómo este hecho fundó el movimiento estudiantil latinoamericano y fue ejemplo incluso también no solo pues para los movimientos estudiantiles, sino para otros movimientos sociales. Luego encontramos a Valeria Manzano, quien abordó el tema de la gimnasia rebelde de 1958 y nos permitió conocer cómo esta ley fue puesta en marcha a pesar de las manifestaciones, ya que sobre este hecho pues no había demasiada información. Luego se encuentran Sergio Morero, Ariel Eidelman y Guido Lichman, quienes abordan el tema de los bastones largos y que en el momento que escribieron el texto, pues lo hicieron cuando se cumplían 30 años de este hecho. Luego tenemos a Sandra Raggio, quien habla en uno de sus textos de la noche de los lápices y cómo este hecho pues representó como la violencia que se dio por parte de los gobiernos dictatoriales en Argentina, ya que allí se dieron alrededor de 6 dictaduras diferentes. Aunque la que estaba en el momento de la noche de los lápices fue una de las más largas y también una de las más sangrientas, que se trató de la dictadura de Videla. Por último, abordamos el texto de Karen Ortiz Chuchibague, quien habla de las madres de la Plaza de Mayo y cómo las madres y también familiares de quienes habían desaparecido empezaron a agruparse para expresar los primeros reclamos y demandas con el fin de tener noticias de quienes desaparecieron. También revisamos algunos medios de comunicación por medio de páginas web y también algunos videos para aclarar el tema de las manifestaciones que se habían dado recientemente. Resultados. Bueno, a lo largo de la investigación pudimos llegar a diferentes resultados. Algunos de ellos son que pues los movimientos estudiantiles en Argentina principalmente se han dado para defender lo conseguido en la reforma universitaria de 1918. También encontramos la lucha por la defensa de la educación, que no ha estado solamente apoyada por docentes y directivos, sino que ha contado además con el apoyo de otras organizaciones como los Montoneros y la Federación Obrera de Córdoba. Otro resultado que tenemos es cómo los cuestionamientos de los movimientos estudiantiles se daban principalmente en torno a las libertades educativas y a las decisiones a veces controversiales de los gobiernos. Conclusiones. Se logró hacer, pues una de las primeras conclusiones que tenemos es cómo se logró hacer un recorrido histórico por cada uno de los hechos que involucraron a los movimientos estudiantiles. Otra de las conclusiones es cómo se encontró que la lucha estudiantil inició en la reforma con la reforma de 1918 y este fue uno de los antecedentes más importantes para el suceso de Francia de 1968 y además, como ya lo dije antes, sirvió de ejemplo para muchos países de Latinoamérica. Otra de las conclusiones que tenemos es cómo en lo ocurrido en la noche de los lápices, quienes se vieron mayormente afectados fueron los estudiantes que hacían parte de la UES, Unión de Estudiantes Secundarios.
En cuanto a los productos que se generaron a partir de la investigación, encontramos la matriz general de análisis, la línea del tiempo que nos permitió plasmar el recorrido histórico que realizamos, una pieza radial intermedia respecto al tema de la reforma universitaria de 1918 y el libreto para el capítulo de Argentina y la posterior producción de la serie temática. Esta investigación estuvo realizada inicialmente por Tatiana Fernández y quien les habla, Olga Natalia Iglesias González. El docente líder es Fernando Gutiérrez, del Semillero de Investigación, Producción y Realización Radiofónica El Vuelo del Colibrí. Muchas gracias.